A orar y arrancamos. Papá, venimos en esta noche y te damos gracias. Gracias por la vida que nos prestas esta noche, por la salud, que ahí está. Gracias que tenemos algo de salud algunos y otros que tienen mucha salud. Te damos gracias por la vida de ellos. Papá, te damos gracias por este día, por este feriado. Te pedimos que bendigas a aquellos que han pasado por la guerra, que han sufrido el dolor, el horror de la guerra. Los bendecimos en tu nombre, papá. Y ayúdanos a nosotros a poder meditar en la palabra de esta noche, a poder llevarnos algo y que nos sirva para meditar, no solo en nuestras vidas, sino cuando tengamos que hablar o ministrar con otros, que sea de beneficio. Así que nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Estamos con la epístola a los Hebreos. ¿Alguna pregunta hasta acá? De lo que hemos visto, ¿hay alguna pregunta, algo que se haya quedado? Vamos por el capítulo 2. Hoy nos tocaría empezar el capítulo 3. ¿No hay preguntas? No por ahora. Bueno, arranquemos. Bueno, si son los miércoles, no sé qué ven los miércoles. Y empezamos hace 2 miércoles con la epístola a los Hebreos. Y arrancamos, ahí vamos, hasta donde nos dé, ¿viste? El horario y ahí dejamos. Pudimos ver que el capítulo 1 es todo Jesús, es la entronación o la glorificación de Jesús detallada de parte de Dios, el capítulo 1 de Hebreos. Y el capítulo 2 habla acerca de la salvación tan grande de Jesús. O sea, tomamos en cuenta de que Jesús necesitó ser salvado en la cruz, algo que suena raro, pero si no lo meditamos es absolutamente comprensible, teológicamente certero. Jesucristo fue hecho pecado, la paga del pecado es muerte. Jesucristo necesitó la salvación cuando estuvo en la cruz. Y el Padre siempre estuvo atento a él, fue el que hizo todo, fue el que lo hizo pecado, fue el que lo resucitó, fue el que le dio una nueva vida, y gracias a eso nosotros nos vemos todos beneficiados. Ahora el capítulo 3 va a empezar, a ver si tengo mi Biblia acá. Capítulo 3. Hebreos capítulo 3. 3. Hola Flor, hola Cris. No lo sabía. Hola a todos. Buenas noches. Dice, por tanto, hermanos, creo que lo tengo en el PowerPoint, a ver. Por tanto, hermanos, santos, ¿viste? Acá nos pone ficha el autor de Hebreos, nos dice santos. Por tanto, hermanos santos, o les dice a los hebreos, santos, participantes del llamamiento celestial. Flor de título. Participantes del llamamiento celestial. Acuérdense, nuestro llamamiento no tiene que ver con cargos en la iglesia. Nuestro llamamiento es ser como Cristo, parecernos a Cristo. Ese es nuestro supremo llamamiento, como lo llama Pablo. Me olvido lo que dejé atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces dice, y acá viene una palabra que en español se queda corta, me parece. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. También podemos decir confesión, lo mismo, sinónimos. Al sumo sacerdote de nuestra confesión, el Mesías, Jesús. Considerad. La palabra considerad es mucho más pesada de lo que nosotros nos imaginamos. Considerad significa catanoeo. Es poner todo nuestro equipamiento, todo lo que nosotros somos,
en pensar, que no haya nada de nuestro cuerpo, de todo nuestro equipo que tenemos, sino que lo pongamos a funcionar en lo que hemos escuchado. Por eso dice, por tanto, ahora considerad. Ya vimos capítulo 1 y 2, quién es Jesús, que es más grande que los ángeles. Y entonces ahora el autor nos invita a considerar el tema con precisión, de lo más alto a lo más específico, de lo general a lo detallado. Entonces, considerad, acá es donde nosotros tenemos que poner todos los sentidos en función de lo que se vino diciendo para poder entender lo que va a decir el autor. Al apóstol. Apóstol es enviado. Apóstol es enviado, no tiene otra traducción. Es el enviado. Por eso cuando acá en la tierra, yo sé que muchos que se autodenominan apóstoles, pero como vamos a ver más adelante en Hebreos, nadie se puede tomar ese título. Nadie. Solo Dios lo da al título de apóstol. Dice, nadie se puede autoproclamar apóstol. Solo Dios da al apóstol. Y apóstol es enviado. Enviado. Comisionar es otro buen sinónimo, un comisionado. Yo no sé ustedes, pero yo viví en un pueblo chiquito en donde el comisionado del pueblo era una persona importantísima. Tenías que hacer un trámite en Buenos Aires, vos le dabas al comisionado del pueblo un poder y él venía a Buenos Aires y hacía el trámite por vos. Lo comisionabas en tu nombre para que pudiera hacer algo, o para que te comprara algo, o para que no había Mercado Libre, no había nada de eso. Entonces, embajador sería otra palabra que quizás puede calzar bien para esta época. Alguien que va en nombre de otro a hacer algo. Nuestros embajadores de Argentina van a otros países, no van en su propio nombre, queremos creer que no hacen sus propios negocios, creemos creer que no. Ellos deberían ir en nombre de Argentina, no hablan por ellos mismos, sino que hablan por Argentina para conseguir negocios, para conseguir tratados, para beneficiar al país. Entonces ellos van en nombre de nosotros. Jesucristo, el apóstol, es eso mismo, viene en nombre de Dios. Acá vamos a ver dos temas que vamos a ver más adelante. Uno es el que vamos a ver hoy y el día de reposo es el que vamos a ver, creo, la semana que viene. Pero esto es Lucas. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado. Jesús vino a Nazaret, a su pueblo. Llegó un día de reposo, quiere decir que llegó un sábado. Entró en la iglesia, o sea, en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ese me ha ungido es Cristo, ¿sí? Lo mismo, para dar buenas nuevas, para dar el Evangelio a los pobres. Y me ha enviado, y acá está la palabra, la misma, apóstolos, en su versión de verbo, me ha enviado. En el anterior es un sustantivo, pero acá me ha enviado la misma palabra. A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy, muchachos, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso de lo que estaba hablando Isaías, ¡mua! Soy yo. Y entonces ahí, bueno, la historia habla de que después lo quisieron matar. Pero lo importante es esto, que él fue enviado. Él mismo dice, yo fui enviado. Lo mismo que dice en Hebreos, enviado. Otra historia que habla acerca del enviado es muy interesante. Está en Juan y dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. ¿Desde cuándo estaba ciego? De nacimiento.
Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? La teología errónea de si te pasa algo malo es porque hiciste algo malo, o si te pasa algo malo es porque alguien hizo algo malo. No siempre es así. Esa teología no es la que Jesús maneja. Y dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Otra vez la palabra. Pero no solo acá la va a usar. Dice, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Dicho esto, muy higiénico, esto no está, esta clase no está esponsoreada por Salubridad. Lo que hizo Jesús, escupió en la tierra, hizo barro y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa el enviado. O sea que él dice, a mí me enviaron para hacer las obras de Dios. Anda al estanque que se llama el enviado y lavate. Y regresó viendo. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero mostrar que Jesús se autoproclamaba como el enviado, estaba consciente de que había sido enviado por Dios y lo dice una y otra vez, aunque a nosotros se nos escape un poquito la palabra, porque no consideramos apóstol como sinónimo de enviado, pero acá es absolutamente la misma palabra. Entonces les dice, consideren al apóstol o al enviado de Dios. ¿Quiénes lo tienen que considerar? Los participantes del llamamiento celestial. Quiere decir que el enviado ahora sos vos y soy yo. Con esto no quiero decir que andes diciendo por ahí que sos apóstol, pero en cierta manera tenés un apostolado. Estás siendo enviado a predicar la palabra, estás siendo enviado a hacer luz, estás siendo enviado a hacer sal. Pero el título nadie se lo puede poner, solo Dios lo da. Nadie se puede autoproclamar apóstol. Y bueno, a mí me ha tocado varias veces confrontar con algunos que son apostólicos y profetas, y bueno, la Biblia es muy clara cuando dice que nadie puede arrogarse o arrobarse ese beneficio de ser apóstol. Entonces, pero eso lo vamos a ver en el capítulo, creo que es 9 y 10. Dice, sigue diciendo, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Ya dejó por el suelo a los ángeles, ahora lo va a dejar por el suelo a Moisés. Es mayor que los ángeles y ahora va a ser mayor que Moisés. Es estimado digno este. ¿Quién es este? Jesús, el apóstol. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno. Pero, contraste, el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Ahí está el contraste, para testimonio de lo que iba a decir. Pero Cristo, tenemos a Moisés como siervo de la casa de Dios. Pero Cristo es como hijo sobre su casa. Y acá viene algo que es, ¿cuál casa? Y algunos piensan templo, iglesia. No, dice, la casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero ven acá el contraste y la comparación. Moisés fue buena gente, buena persona, buen líder, pero no dejó de ser un siervo de la casa de Dios. Y en ese caso de la casa era el tabernáculo, era el pueblo. Y el contraste entre Moisés y Jesús es el hijo sobre su casa. O sea, Moisés
el Hijo. Es sumamente más importante. Y la casa somos nosotros. Esta declaración es sumamente importante. No está hablando de la casa del templo, está hablando de cada uno de nosotros que Cristo, o sea, el Mesías, es hijo sobre, con posesión de esta casa. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y acá cuando en la Biblia dice, como dice el Espíritu Santo, deberíamos parar la oreja, porque si el Espíritu Santo está hablando, hay que escuchar. Si oyeres hoy su voz, ¿la de quién? ¿La de Moisés? No, la del Hijo, que está sobre la casa. No endurezcáis vuestros corazones. Y esto es lo que de esto vamos a hablar hoy. De endurecimiento del corazón. Yo sé que es algo que quizás lo hemos visto, pero siempre es bueno volverlo a ver. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije, ¿siempre andan vagando en dónde? ¿En el desierto? No, en su corazón. Es triste andar vagando en el corazón. Está buena ese título para una canción, está bueno. Vagando en el corazón. No sé si es para Luis Miguel, para los Caligari, para la Mona, no sé, pero está bueno el título. Vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Fíjense que el Espíritu Santo está hablando y les está diciendo, muchachos, nunca entendieron cómo yo trabajo. 40 años estuve con ustedes, les mostré las maravillas y todavía no me entendieron. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, sigue hablando el Espíritu Santo, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, animaos, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Podemos decir hoy, hoy? Sí, entonces hoy también podemos hacer esto. Para que ninguno de vosotros se endurezca, otra vez aparece la palabra endurecer, por el engaño del pecado. Y acá lo explica, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La respuesta sería sí. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Sí. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí. ¿Y a quien juró que no entrarán en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y sí. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos a meditar mucho sobre este pasaje. No sé, ustedes me cortan cuando quieran, me hacen preguntas cuando quieran o aportan lo que ustedes vean cuando quieran. Yo cuando estaba leyendo esto dije, vamos a parar un poquito. ¿En dónde? En esto. No endurezcáis vuestros corazones. Fíjense, corazón malo de incredulidad. Se endurece otra vez. No endurezcáis vuestros corazones. Entonces, si el Espíritu está hablando de que el corazón se puede endurecer, yo creo, y como no hay otro que dé la clase, digo, bueno, yo creo que tendríamos que ver el proceso de endurecimiento del corazón. Y no sé, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no, vamos a entrar en ese tema, porque me parece que hay que dejarlo bien claro antes de seguir a qué se refiere el Espíritu Santo con no endurezcas vuestro corazón.
Para eso vamos a salirnos un poquito de la epístola a los Hebreos y vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Acá está más que claro el proceso de endurecimiento al cual el autor de Hebreos hace referencia. Dice así: así que les digo esto, y les insisto en el Señor, que el que está hablando es Pablo. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. ¿Ven? Ahí vemos la dureza del corazón. Estos tienen endurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Entonces, ¿esto está escrito para nosotros los creyentes? Sí, está escrito creyente. Insisto en el Señor, no vivan más como pensamiento frío, como los paganos. Hasta ahí está escrito para la iglesia. En el 18 empieza a explicar cómo viven los paganos. A causa de la ignorancia que los domina, ¿a quién? A los paganos, no a la iglesia. La dureza de su corazón, ¿quiénes? Los paganos. Entonces, todo lo que vamos a ver es el endurecimiento del corazón de un pagano, pero ojo, que un creyente puede entrar en ese ciclo. Entonces vamos a ver primero qué son los pensamientos frívolos. Primero vamos a ver los paganos, puse primero paganos. Estos son los gentiles, ¿sí? Los que no son judíos, los que no tienen a Cristo, a eso se refiere con paganos. Los pensamientos fríos es la capacidad racional. Pensamientos frívolos es, creo que la otra versión dice pensamientos vanos. Vanidad de vanidades. Vanidad. ¿Se acuerdan cuando vimos vanidad? Es una nube de gases. ¿Sí? Es una nube, no hay esencia, no hay nada ahí. Es humo. Humo. Es como querer vender humo. Si te quieren vender humo, no lo compres. No hay nada. Entonces, el pensamiento frívolo es eso. Es como caminar en la cinta caminadora. Te mantiene activo, pero no vas a ningún lado. Es el pensamiento que no llega a ninguna parte. Esos son los pensamientos frívolos, los pensamientos vanos. Una mente que está vacía de Dios. Esta mente está centrada en sí mismo y no tiene propósito de Dios, no tiene un propósito eterno. Entonces la mente está pensando en la nada. Entonces, acá nos está describiendo a los paganos, pero ojo que nosotros podemos agarrar muchas ideas de esto, porque nosotros a veces también metemos la cabeza en blanco. Y a veces le damos rienda suelta a nuestros pensamientos y se desbocan esos caballos y se van por la pradera y empiezan a galopar y nosotros, dale, no les ponemos una cerca a esos pensamientos. Bueno, esos también son pensamientos vanos, frívolos. Acá es donde empieza el problema, porque esto es una escalera descendente. Esta es una escalera en donde todo comienza con pensamientos equivocados. Así es como comienza todo. Y cada vez se va a ir poniendo más crítica la situación. Entonces, lo podemos comparar. ¿Dónde se habla de esto mismo? En Romanos 1:21. Ahí ayúdenme. Romanos 1:21, si tienen una Biblia y lo quieren leer. Y 1 Corintios 2:14. Está hablando del mismo tema. Está bueno para compararlo ahí, para que veamos. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ven ahí otra vez lo que dice Sarita, lo que leyó Sarita?
Su mente otra vez, vanos razonamientos. Ujú. Y su necio Su, corazón. claro, y su necio corazón y su mente fue otra vez en oscuridad. Cuando nosotros empezamos con lo vano, estamos haciendo contrato con las tinieblas, definitivamente. Primera de Corintios 2:14, ¿qué dice? ¿Dice algo? Sí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien. Entonces, acá tenemos el otro contraste. El hombre natural, el que usa todo su equipamiento, por más que sea un genio el tipo, no puede entender las cosas que son espirituales. ¿Por qué? Porque tiene un límite, lo natural. Si quiere entender lo espiritual, tiene que tener el Espíritu de Dios, si no, es imposible entender las cosas espirituales. Entonces, por más inteligente que sea, por más genio que sea, su mentalidad, sus razonamientos, sus pensamientos son vanos a la luz de lo que es Dios, porque no está llegando al pensamiento superior, que es el conocimiento de Dios. Entonces, pensamientos vanos, frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina por la dureza de su corazón. Entonces, si tenés pensamientos vanos, si no tenés contacto con las cosas de Dios, lo que más va a haber en tu vida es ignorancia. La Biblia habla del ignorante como alguien que no conoce a Dios. No es como nosotros. Nosotros podemos decir que una persona que no sabe leer o escribir es un ignorante. Pero si esa persona conoce a Dios, tiene relación con Dios, aceptó a Cristo como su Salvador, esa persona para Dios no es un ignorante, aunque no sepa leer y escribir. Nosotros le diremos ignorante en los estándares del mundo, pero puede ser un catedrático, puede ser una eminencia la persona y no tiene a Cristo, no tiene a Dios, para Dios es un ignorante, porque el conocimiento supremo no lo tiene, no lo puede tener, no lo puede alcanzar. Entonces, la ignorancia en este caso es voluntaria. La ignorancia cuando es voluntaria también es culpable. La persona que por su propia voluntad no quiere saber. Es culpable. Vamos a leer 1 de Pedro 1:14, a ver qué dice. 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Ven? Como Pedro pone ignorancia antes de Cristo, antes de conocer a Cristo. Entonces una persona que no tiene a Cristo es ignorante. Para Dios es un ignorante. No sabe. Resiste. Bueno, qué sé yo fui mucho tiempo ignorante. Yo resistía al mensaje de Cristo que me traían. Me venían a hablar a casa, me habían hablado varias veces. Mi papá tuvo un empleado que era, en ese tiempo le decíamos evangelista, que iba a una iglesia, me hablaba de Jesús y yo resistía, ¿no? Entonces, todo ese tiempo, aunque iba al secundario, leía libros, me consideraba un medio intelectual, era un ignorante para Dios. Entonces, y a ver qué dice Hechos 3:17, a ver si está bien ese texto. Porque después se los voy a pasar a esto, para que ustedes lo puedan tener. Yo creo que esto les va a ser de mucha ayuda cuando tengan que hablar con personas o ministrar personas, ustedes que todos tienen algún tipo de... Dice así el versículo 17.
Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Le está hablando a los judíos que mataron a Jesús y a los gobernantes. No tenían a Jesús, entonces Pablo les está diciendo, en ignorancia lo hicieron. ¿Sí? Describe una resistencia espiritual, es más que un déficit, eso es lo que hablaba hoy. No es un déficit intelectual, no es que esa persona no tiene la capacidad, resiste a Dios. Es más que un déficit intelectual. Y la dureza del corazón, la palabra es porosis. Todos los que alguna vez se bañaron en la casa de su abuela o en la de su tía o algo así, habrán visto una piedra pome. Bueno, porosis es eso, es la piedra pome, que está dura y que tiene sus agujeritos. Bueno, la dureza del corazón es cuando vean una piedra pome, De vieja, yo tengo esa piedra en casa. y no quise decir nada yo, que en el baño nuestro hay, pero bueno, no lo quise decir, mi amor, no te vendas así tan fácilmente por dos. En la casa. ¿Quién no tiene una piedra pobre? Bueno, no los quise mandar al frente. Ay, Dios. Entonces, dureza del corazón es endurecimiento, es un estado de petrificación. Algo que ya perdió toda sensibilidad, es como el cacho. Bueno, la piedra pome para sacar las durezas. Pero digamos que no tenés una piedra pome, que si te hace un callo, ¿qué hace el callo? O de la parte donde hay un callo, ahí no hay sensibilidad. La piel no tiene sensibilidad. ¿Por qué? Porque ya se ha engrosado esa parte, entonces perdió la sensibilidad. Lo mismo pasa con el corazón, en la ignorancia, y esa persona que ha permanecido en pensamientos vanos y no ha querido salir de ahí, tiene el corazón endurecido, está embotado. La Biblia habla de endurecido, embotado, calloso. Y para ejemplo es el corazón del faraón. El corazón del faraón se endureció. La Biblia dice que Dios le endureció. En realidad, Dios no se lo ablandó. El faraón ya venía endurecido hace rato. Pero bueno, hasta acá se entiende, pues esto es lo más importante. La dureza del corazón es esto. Comienza con un pensamiento vano, estás pensando en la vida, qué sé yo, sexual del cangrejo, y viste, y le da, y estás pensando en eso, y te vas, y está. Esos son pensamientos vanos. No decir, para, no. A ver, no quiero pensar esas estupideces. Voy a volver, voy a pensar, voy a traer un versículo, lo voy a meditar, y por ahí me voy a distraer, pero después lo voy a leer otra vez. Por eso es bueno tener una cartita, una hoja con un versículo, algo en el teléfono, algo que a mí me evoque otra vez pensar en las cosas de Dios y no que la mente me quiera llevar para donde ella quiere ir. Si permanecemos en eso, y sobre todo si no tenés a Cristo, como en el caso de esto, hay dureza de corazón. Entonces la comparación que hace el autor es, ojo, que no se les endurezca el corazón. Creo que vamos a leerlos, ya que estamos, así los hago trabajar un poco. Hebreos 3:13, bueno, ese es el que estamos leyendo. Vamos a Zacarías 7:12, Isaías 6:10, que es el que Jesús después cita en Juan 12:40. Miren, che, pónganse las pilas. Zacarías 7:12 dice, y pusieron su corazón como diamante, para no por brillante, ¿no? Para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces pusieron como diamante, ¿qué quiere decir? Hasta ese momento no se conoce. Divino, precioso. Sí, ¿Viste cuando no justo. querés malinterpretar? No, diamantes, hoy diríamos que ¿Qué? si yo les digo adamantium, ¿ustedes saben de qué estoy hablando? Qué poco saben de Marvel ustedes. Sí, me suena a una serie. Ah, no. No saben nada de Marvel ustedes. No mucho. De Wolverine.
Wolverine, Bueno. Wolverine le pusieron ese que tiene las uñas así de acero, el acero que se conoce como adamantium. No hay ningún acero más fuerte que eso. Así que algunos tienen el corazón como diamantes, otros tendrán el corazón como adamantium y otros tienen la cara dura, nada más. Claro, acá el diamante es en un contexto negativo. Negativo, sí, Claro. obviamente negativo. Pero fíjate que ellos dicen, Zacarías dice que pusieron, no es que estaban. Fue una decisión de ellos ponerse duros contra Dios. Ese es el peligro que estamos hablando. Isaías 6:10, ¿alguien lo encontró? Sí. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Suena duro ese pasaje, pero a ver, vamos a pensarlo así. Dios tiene que traer juicio al pueblo, pero Dios no puede traerle juicio al pueblo si no hay alguien que les hable primero y ese pueblo no reciba el mensaje. Entonces, el trabajo de Isaías iba a ser hablarle al pueblo. El pueblo no lo iba a escuchar, pero Dios iba a tener el elemento para enjuiciarlo. Yo les mandé la palabra por medio del profeta, ustedes no escucharon. Entonces ahora viene el juicio. Si no hubiera habido palabra y no hubiera habido profeta, Dios no lo puede enjuiciar. Sería un juicio sin pruebas. Entonces, lo que está haciendo Isaías, Dios le dice, mira, anda a hablarles, y eso va a engrosar su corazón. Cada vez se va a poner más duro la cosa. Porque yo sé que estos no van a volver atrás. Pero anda, hacelo, porque es necesario para lo que yo estoy pensando hacer después. Qué tristeza, ¿no? Entonces, fíjense las consecuencias de tener el corazón endurecido. Tienen oscuridad en el entendimiento. ¿Sí? Oscuridad. Es un efecto continuo. Ya la persona que solamente piensa en cosas vanas, que no cambia en su forma de pensar, que resiste a Dios y que su corazón está endurecido, no hay forma, lo único que tiene es oscuridad a esa persona. No le pidamos peras al olmo, no le pidamos que una persona que está en esta situación pueda actuar o decir algo de Dios. Esperemos todo lo contrario. ¿Sí? La persona no es que se autooscureció, sino que han sido oscurecidos por su forma de vivir, por su forma de pensar. Y esa tiniebla y esa oscuridad no es temporal, es permanente. ¿Sí? Ya está establecida esa tiniebla en la cabeza de esa persona. A no ser que venga alguien, les hable de la palabra, el Espíritu Santo los convicte y esta persona diga, bueno, sí, ok. Entonces a esta persona se le cambia el corazón. Ahora ya entra luz a ese corazón. Pero en la condición que describe acá, no va a ocurrir. Esto está repetido. La segunda parte. Entendimiento. Acá dice el oscurecido el entendimiento. O sea, la parte deliberativa de la mente, donde yo tomo decisiones, donde reflexiono, no le sube agua al tanque. Imposible. Bueno, a mí también me pasa, después que me despierto, el agua al tanque sube como a las 2 horas, despertarme después de unos buenos mate amargos, pero si no, olvídate. Pero no estoy con el corazón endurecido, eso es una cuestión ya biológica. Pero alguien que tiene el corazón endurecido no puede percibir la verdad moral que está a su alrededor. La anula. Entonces nosotros podemos ver en las redes sociales o en nuestra vida gente que está haciendo cualquiera y hay algunos cristianos que dicen, no, pero no puede ser, la sociedad se va a cualquier lado, no, porque... Y sí, no les queda otra. Están en esta situación.
Lo único que los puede sacar de ahí es Cristo. Y si no, van a ir de mal en peor. Las cosas se van a poner peor. Se van alejando, y acá esto está bueno, se van separando, se van marginando, están completamente excluidos. ¿De qué cosa? De la vida de Dios. Efesios lo pone como extranjeros a los pactos de la promesa, sin Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Y bueno, nosotros sabemos que la vida de Dios es la vida espiritual, el Zoe de Dios, la vida eterna, la comunión con el Padre. No es la vida biológica, no es la vida almática, sino que es la vida que perdió Adán y Eva en el Edén. Si comen de ese árbol van a morir, pero los tipos siguieron viviendo, siguieron teniendo sentimientos. Entonces, ¿de qué murieron? Murieron a esta vida, a la vida Zoe, a la vida espiritual. Por eso Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida, y cuando uno ve qué palabra es esa vida, es Zoe. No vino para que tengamos ni vida biológica, ni vida de emociones, sino que vino para que tengamos la vida que se había perdido, que es la espiritual. Entonces, estas personas están alejados de la vida de Dios, muertos espiritualmente. Se entenebrecieron su necio corazón, ya lo leímos hoy. Es el mismo proceso de rechazo de Dios, una mente oscurecida. ¿Puede pasar esto en un creyente? Aunque el ejemplo es un pagano. Si el creyente empieza a divagar en su mente, empieza a estar ajeno a las cosas de Dios, empieza a endurecer en su corazón. Yo llegué a ese endurecimiento del corazón siendo creyente. Sobre todo cuando en la iglesia te tratan un poco mal. ¿No? Llegás empezar a pensar otras cosas, tu mente se empieza a oscurecer. Segunda de Corintios. Edu, Dale, Flor. te interrumpo solo. Justo te iba a preguntar, porque, viste, se está haciendo la referencia a una persona pagana, pero en Hebreos habla del endurecimiento de corazón y la incredulidad y lo compara con el pueblo de Israel. Exacto. Que, bueno, nosotros con el CRI leímos el 4 en vez del 3. Ustedes son unos adelantados. Y bueno, y viste que habla del reposo y del descanso. Y bueno, cuando leímos el 4 nos volvimos otra vez al 3 y vimos que hablaba del pueblo de Israel. Entonces, cuando vos preguntabas esto de que si le puede pasar a un creyente, y yo creo que sí, porque aún el pueblo de Israel, acá mismo Hebreo lo dice, durante 40 años vieron la mano de Dios en el desierto y aún así su corazón estaba incrédulo y endurecido. Entonces yo digo, pero ¿cómo haces, Edu? O sea, no sé, esto nos surgía con el Cris. ¿Qué alarma tener para no caer en eso? ¿Me entendés? O sea, no tenés ninguna alarma. La alarma es que si no estás teniendo vida con Dios, esa es la alarma. Por eso, pero si simplificamos a la vida de Dios, a actividades o a iglesia, esa es la alarma. Y no nos suenan las alarmas cuando hacemos eso, porque parece que estamos bien. La alarma debería sonar como, ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Cuándo fue la última vez que yo conversé con Dios de algo profundo? ¿Viste? Y es una pregunta que hay que hacerse. No, ya hace como 4 años. Bueno, papá, ya eso es una alarma. es como cuando hablábamos hace unos domingos atrás de un encuentro con Dios, ¿te acuerdas? Creo que estábamos viendo lo de Job, que de tener, no era Job, era Jacob, ¿puede ser? Con Jacob. Sí. Que de tener un encuentro con Dios, o sea, y es como que a veces el trajín de la isla y todo eso
es como, hoy este domingo tuve un encuentro con Dios, sentí la presencia. Y en realidad tiene que ser un diario, un cotidiano, digamos. Exacto, esa tiene que ser la alarma. Esa tiene que ser la alarma. Entonces, cuando, a ver, ¿no te sonaría la alarma a vos que Chris no te hable por una semana? En algún momento vos te vas a preguntar, che, este me parece que está enojado. Vos decís, "Este algo le pasa". Generalmente es al revés, el hombre es el que no capta, ¿viste? Pero bueno, ponele. Bueno, con Dios es lo mismo, ¿viste? Es una alarma, decir, che, ¿cuánto hace que no hablo con él? ¿Cuánto hace que no dispongo mi corazón, que no me emociono con una alabanza, cuando canto en casa, que me arrodillo y me pongo y se me pasa el tiempo y no me doy cuánto tiempo estuve ahí? Esas son las alarmas, Bien. porque si no lo otro es una inercia, ¿viste? Es religión, no es relación. Nosotros que predicamos es relación. Nos cansamos de decir, yo creo que en ninguna iglesia evangélica que vos preguntes, te van a decir que predican religión. No, te van a decir que predican relación. Bueno, yo lo pasaría al próximo paso. Bueno, ¿qué es tener una relación con Dios? Ujú. Y ahí quedarnos, ¿viste? No, no culparnos, no cuestionarnos, porque también va a haber tiempos de desiertos, va a haber tiempos en donde Dios se va a quedar callado, va a haber tiempos en donde Dios va a esperar que nosotros crezcamos. Tenemos que discernir también esos tiempos, ¿no? Y no es que Dios te va a hablar a cada paso que des en la vida, no es que Dios te va a decir, no sé, qué yerba comprar, eh, qué película ver, qué zapatos ponerte, viste, algunos tienen la suerte de que Dios les dice todo eso, pero generalmente en la Biblia lo vemos, nosotros lo vemos muy condensado, pero Pablo habrá tenido tiempos en donde Dios no le habló. Habrá estado viajando, había estado, pero lo que tenemos en la Biblia, los momentos en donde Dios le habló, entonces parece que este tipo le hablaba constantemente Dios. Pero si lo tomamos normalmente, es una comunión con Dios. Aunque Dios no te hable, vos lo sentís cerca. Aunque Dios no sea audible, aunque no tengas momentos de piel de gallina, aunque no tengas momentos de lloro, vos decís, Dios está cerca, lo sentís, estás bien, aunque estés en problemas, vos decís, no, yo lo siento cerca, Dios, yo me siento seguro, me siento en paz, me siento en comunión. Bueno, eso es, de eso se trata. Ahí es donde no hay alarma, pero la alarma es cuando pasamos mucho tiempo y ya nos ponemos insensibles a las cosas de Dios. Y esa sería la alarma, la insensibilidad, el callo, eh, la dureza de corazón. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Otra vez, llega un momento en que se oscurece la cosa. Juan 3:19 y 20 dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, excluidos de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, la misma palabra que alejados, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a vos, el único Dios verdadero. Y acá palabra conocer no es conocer de instituto bíblico, ahora que no tenemos instituto bíblico, viste, le tiro con un caño. No, no se trata de conocer intelectual, se trata del conocer de relación. Cuando María no conoció varón, Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Ese conocer, intimidad, intimidad de conocimiento con Dios. Entonces tenemos, y han perdido toda vergüenza, ya este es el escalón, ya perdiste toda la vergüenza y se han entregado, han perdido toda vergüenza, ya no sienten dolor por el pecado, no hay sensibilidad moral. Está la conciencia, la Biblia habla de una conciencia cauterizada. Lo mismo, cuando uno se quema y pasa el tiempo, esa parte probablemente ya no tiene
pero no tiene sensibilidad. Entonces la conciencia, que debería ser nuestro instructor cuando algo está mal o bien, cuando está cauterizada ya es un sinvergüenza. ¿Vieron cuando alguien le dice, es un sinvergüenza, es un inconsciente? Es porque una persona ha perdido toda vergüenza. Y se han entregado. Esto es deliberadamente. Se rinde ante los placeres del mundo, este amo cruel, del cual ellos creen que están beneficiándose, creen que están divirtiéndose, quieren que pero en realidad son esclavos de eso. Hay una esclavitud de eso. Entonces, Dios los entregó a sus pasiones. Es lo peor que Dios puede hacer. Bueno, muchachos, ya no puedo con ustedes. Hagan lo que ustedes quieran. Y ese es el peor de los castigos que Dios nos puede dar. Dejarnos, entregarnos. Con nosotros, como sus hijos, no se cansa con nosotros una y otra vez de disciplinarnos, de amonestarnos, de tirarnos la oreja, de hacernos algún llamado. ¿Por qué? Porque no nos ha entregado, no nos ha dejado. Nosotros todavía, aunque tengamos nuestros pañales un poco sucios de vez en cuando, seguimos buscando de Dios y con eso a Dios le alcanza. Se han entregado a la inmoralidad, que es sin freno, vergüenza sin freno. Estos sí que no tienen freno para nada, que les rompió el freno. Y actos, codicia insaciable, el ídolo que exige cada vez más, cada vez más. El drogadicto quiere más droga, el jugador quiere jugar cada vez más, el que hace plata quiere cada vez más plata, el que miente quiere mentir cada vez más, el que sale de joda quiere más joda, el que, no sé, se entregó al alcohol cada vez quiere más alcohol. Ese esclavo no se sacia. Nosotros somos los esclavos. Y el enemigo lo que quiere hacer es matar a esa persona para que no tenga la oportunidad de conocer a Jesús. Uno menos. Comparaciones. Vamos a hacer estas dos y creo que ya. Romanos 1, 24, 28. Y Efesios 2, 1, 3. Efesios 2, 1, 3 es una patada en la nuca. Yo Roma, ¿no? El que quiera. Pero más rápido leemos, más rápido nos vamos. Dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo, unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones uno con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Tristísimo. Pero ahí ese es el escalón más bajo a donde alguien puede caer. Y eso no es para juzgar a las personas que están ahí, sino más que nada para tenerles compasión. Porque realmente lo único que hicieron ellos fue
no querer a Dios, pero después todo lo demás fue añadido por Satanás. No me cabe ninguna duda. Ujú. Entonces son dignos de compasión y de orar por ellos. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ujú. Allí entonces en estos dos versículos está hablando de la condición del ser humano caído en lo más bajo. Pero si ustedes se fijan, dice, es el espíritu que ahora opera en los hijos. Vieron que no es la carne. La carne en algún momento se dio, pero el espíritu de Satanás, el espíritu de desobediencia, se aprovecha de esa desobediencia del ser humano y los entrega, les da cada vez más para que se embarren cada vez más. Entonces, la cuestión es así: vanidad de pensamiento, ignorancia voluntaria, dureza de corazón, oscurecimiento en el entendimiento, alejamiento de la vida de Dios, insensibilidad moral, entrega a la inmoralidad, y después viene lo insaciable de la persona, porque ya entró en una decadencia moral de la cual no puede salir. Yo creo. ¿Cuál sería? Bueno, eso lo voy a decir después. ¿Cuál sería el remedio? Primero, un corazón nuevo, como dice Ezequiel. Oír su voz, que es lo que estamos escuchando. Si oyeres hoy su voz, no te endurezcáis. Una vez que escuchamos la voz de Él y nos endurecemos, después se crea un callo eso, y Dios nos va a estar gritando y no lo vamos a escuchar. Entonces eso es lo que el escritor de Hebreo nos está advirtiendo. Ojo, si escuchás hoy la voz, dale, obedecelo, hacelo. Entonces cada vez vas a estar más sensible a la voz de Dios. En Corintios nos dice: el velo del corazón se quita cuando se conviertan al Señor. Entonces, ¿cuál es el remedio? Que se conviertan al Señor, que cuando escuchen su voz lo obedezcan, y en el caso nuestro, despojarnos del viejo hombre, de la vieja mujer, y revestirnos del nuevo. Con esto termino. Esta es la escalera descendiente de todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Es una escalera descendiente. La persona va en picada. En mi opinión, desde el punto 4, si estamos hablando de un creyente que entró en esto, desde el punto 4 en adelante necesita liberación. Necesita alguien que lo ayude a salir. Yo, en mi humilde opinión, pienso que no va a salir solo. Necesita alguien que lo ayude a decir: mira, estás acá, estás en el punto 5, estás en el 6, estás en el 7, estás en el 8. Bueno, pero para vos hay solución en Cristo. Si lo tengo que ministrar, hay que volver. Hay que salir de esa dureza de corazón y empezar a darle palabra, a empezar a ayudarlo a orar, a empezar a ayudarlo a llenarse el Señor, a que empiecen a brotar esos ríos de agua viva de adentro otra vez, que la persona empiece a tener una relación, una comunión con Dios. No solamente mandarlo a una iglesia, no solamente mandarlo a que ore más, no solamente mandarlo a que ayune, sino creo que desde el punto 4 en adelante o desde el 3 en adelante necesitan acompañamiento. Y si nosotros podemos ser esos acompañantes por algún tiempo hasta que la persona pueda caminar sola, sería fantástico. Pero bueno,